Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy mi compañero John Freddy Cárdenas Penagos y mi persona Ana Verónica García Quintero venimos a hablarles de los plásticos en la industria y su impacto ambiental. El plástico se ha vuelto una parte fundamental en nuestras vidas desde su primera creación y se ha venido incrementando su uso. A nivel mundial se fabrican más de 400 millones de toneladas de plástico cada año, por lo que desde su creación se venían fabricando unos 8.3 mil millones de toneladas y se estima que desde el año 2000 hasta la actualidad se ha fabricado más plástico de todo lo que va de su creación, como muestra la siguiente gráfica. Se estima que una media de 8 millones de toneladas de plástico son vertidas al océano cada año. Esto equivale a vaciar un camión de basura lleno de plástico cada minuto. Esta investigación busca tener como resultados dar un panorama amplio acerca del origen y la evolución del plástico, su implementación en la industria, sus características físicas y químicas y el impacto que se ha tenido a nivel ambiental, para así poder crear conciencia acerca del uso del plástico y volvernos una industria que se preocupa por su entorno. Objetivos y metodología. Para llevar a cabo este proyecto se utilizó una metodología que apuntaba hacia los objetivos, el cual era investigar sobre el plástico y su importancia en el mundo y en la industria. Tras revisar varios documentos sobre su origen, historia, características físicas y químicas, usos e implementación de la inteligencia artificial y por último el impacto ambiental, se hizo una recolección de datos los cuales mostraran datos estadísticos para tener una amplia forma de saber sobre este material. Los orígenes del plástico se remontan a 1493 a.C., cuando las culturas mesoamericanas procesaron por primera vez el cacho que sostenía del árbol castilla elástica. Luego Charles Goodyear, para 1839, creó la vulcanización del caucho, haciéndolo duro y resistente al frío, dando inicio a los polímeros termoestables con la rueda para automóviles. Al mismo tiempo, el estireno estaba siendo descubierto por Eduardo Siemens. En 1862, Alexander Parkes creó la parquesina a partir de celulosa, formando así un material moldeable, fuerte y rígido. Teniendo como base la parquesina, John Hyatt creó en 1868 el gran imitador, el celuloide. Este sustituyó el marfil, se utilizaba en la creación de bolas de billar y cintas de película. En 1891 se patentó el rayón y estaba siendo utilizado para prendas de vestir. Leo Baekeland creó la bakelita en 1907, siendo el primer polímero sintético, y se utilizó para la construcción de cuerpos de aparatos eléctricos como los teléfonos. En 1912, Felix Hyatt formó el PVC, que ahorita está siendo usado para tuberías y ventanas. El hermano Staudinger creó en 1920 el poliestireno, descubriendo los polímeros de alto peso molecular. El neopreno fue inventado en 1930 por Wallace Carothers y la empresa DuPont, sentando así las bases para la industria del caucho artificial. En 1933 fue sintetizado el polietileno, el cual era un aislante eléctrico excepcionalmente resistente y muy ligero. El poliuretano fue descubierto por Otto Bayer en 1937. Actualmente se utiliza en colchones, suelas de calzado, automóviles, etc. Para 1938 se empezó a producir nylon por la empresa DuPont, descubierto por Wallace Carothers. Era flexible y fuerte. El teflón fue inventado en 1938 por Roy Bluetke por la polimerización de tetafluoroetileno, convirtiéndose en un material blancoso y ceroso que más adelante se utilizaría como superficie adherente en sartenes y cazuelas. Ya entrando en la década de los 50 se destaca el descubrimiento de polímeros como el poliacetal, que fue por la empresa DuPont y era más conocido como el Delrin, el polipropileno en 1954 por Carl Ziegler y el polifenyl éter en 1956 por Alan Hay. Características: el plástico. El plástico es un material sintético obtenido por la polimerización del petróleo. Son materiales orgánicos como la madera, la lana y entre otros. Los materiales producidos por plástico son basados en materias primas, como productos naturales como el carbono, gas natural, celulosa, sal y por supuesto el petróleo. Los plásticos se dividen en tres grandes grupos, que son los termoplásticos, los termofijos y los elásticos. Termoplásticos son plásticos fáciles de reciclar, ya que cuando se calientan se funden, haciendo que se puedan moldear varias veces sin que pierdan sus propiedades originales. Su principal característica es su gran estabilidad a la temperatura ambiente y que cuando se calientan se convierten en un material viscoelástico el cual se puede moldear fácil. Los principales son el PET, que es el polietileno de baja densidad, el PET, que es el polietileno de alta densidad, los cuales están conformados por el monómero de etileno. Después tenemos al PP, que es el polipropileno, el cual está conformado por el monómero de propileno. Después tenemos el PET, que es el polietileno terestarfatol, que está conformado por el monómero de etilenglicol. Tenemos al policloruro de vinilo, que es el PVC, el cual está conformado por el monómero de cloruro de vinilo. Tenemos el PS, que es el poliestireno, y el EPS, que es el poliestireno expandido, los cuales ambos están conformados por el monómero de estireno. Y por último tenemos al PS, que es el policarbonato, el cual está elaborado a partir del bisfenol A y el fosgeno.
Termofijos son aquellos que se endurecen por medio de calor y que se moldean por métodos de presión. Las características es que son compactos y duros y que se emplean en entorno de mucho calor. El elastómero es un compuesto químico formado por miles de monómeros, los cuales se unen formando enormes cadenas entrelazadas y desordenadas, que gracias a estas cadenas se genera la mayor característica de ellos, que es la de ser flexibles y elásticos. Impacto ambiental. Antes de hablar sobre este impacto hablaremos sobre algunos datos curiosos sobre el plástico, como en la contaminación mundial el 10% generada por el plástico. Al año se producen 400 millones de toneladas y en la producción general el 40% es de empaquetados. Si bien los humanos hemos producido 8.300 millones de toneladas métricas de plástico a partir de 1950, solo el 12% de estas han sido recicladas. El resto se han desechado, lo cual ha generado un incremento de los microplásticos en los diferentes ecosistemas. El plástico también ha sido un factor muy importante en el fallecimiento de muchas especies, ya que muchas de ellas los consumen generando toxinas en su interior, haciendo que mueran. También en estragos en las ciudades como el tapado de alcantarillas, generando inundaciones. Si bien la información es muy amplia, la hemos basado en 3 sectores, la cual es tierra, agua y aire. La tierra. El plástico en la tierra ha generado múltiples daños. Primero, porque se demora demasiado en descomponerse el plástico. Segundo, muchos animales lo consumen pensando que es comida. Tercero, cuando finalmente se descompone, este se convierte en microplásticos, los cuales se sumergen en el suelo contaminando las plantas emergentes, contaminando el suelo. Si era fértil ya no lo será, y el agua que se encuentra en el subsuelo también será contaminada. El agua es el ecosistema más golpeado por los plásticos, y esto es porque en la actualidad se tiene presencia de 5 islas gigantescas repletas de plástico. Estas se han movilizado a través del mundo por las corrientes marinas, aumentando cada vez más su volumen y siendo un factor cada vez más difícil de desaparecer. También el plástico en los océanos es el enemigo número 1 de las especies, ya que la mayoría de ellas, por cuestión de alimentación, se los comen generando toxinas en su interior, haciendo que mueran, incluso hasta las más pequeñas, ya que ellas comen los microplásticos, haciendo que también mueran. Junto a esto, las hábitats marinas han sido devastadas por la cantidad de plástico botadas en los océanos. El aire. La producción de plástico genera toxinas que amenazan a cualquier ecosistema y también a quienes las respiramos, ya que estas generan enfermedades respiratorias u infecciones. También al quemar el plástico generamos dioxinas tóxicas que afectan a la capa de ozono. Esto se verá reflejado en algunos años cuando la capa de ozono esté demasiado débil y deje pasar los rayos ultravioletas. La solución para este oscuro panorama, la verdad, son muy escasas, y es que las empresas de plástico de un solo uso dicen que no pararán la producción, ya que estos son esenciales para la vida cotidiana del ser humano, y eso es verdad, pero más sin embargo debemos pensar en las situaciones ambientales que estamos viviendo y en las cuales se van a generar a futuro. Entonces, la solución más factible, según los estudios, es que estas mismas empresas diseñen o piensen en algunas alternativas que utilicen estos plásticos en alguna reutilización o que los dejen de hacer, o llegado el caso que implementen nuevas herramientas para reemplazarlos. Se han realizado muchas innovaciones que juntan el plástico con la inteligencia artificial, pero una de las que más nos llamaron la atención fue una de la Organización de Investigación Científica e Industrial de Commonwealth junto con Microsoft, el Ayuntamiento de Howard y Chemistry Australia, que buscan solucionar parte del problema que generan los desechos plásticos en Australia, utilizando la inteligencia artificial por medio del aprendizaje automático, sensores de cámara, ubicados en lugares estratégicos para la detención y monitoreo de los plásticos, evitando que estos fluyan a los desagües pluviales, así como también recopilando datos para poder detectar y clasificar la basura que se encuentre en estas vías por medio de un sistema de reconocimiento de imagen de Microsoft AI, para así poder reaccionar de manera más rápida y trabajar para mejorar la calidad del agua. A su vez, buscan diseñar sensores autónomos que proporcionen informes en tiempo real de la cantidad de basura que se encuentra en los desagües, mientras que con Chemistry Australia se busca capacitar a los australianos sobre el uso y reciclaje de plástico. En total se invertirán unos 60 millones de euros en este proyecto, que una vez se verifique su éxito podría ser exportado para que la basura plástica sea detectada automáticamente en los desagües de otros países del mundo. En conclusión, pudimos apreciar cómo a lo largo de la historia el plástico adquiere gran importancia en el mundo, creando un estilo de vida que cada vez genera más basura. Sin embargo, no podemos imaginar nuestras vidas sin el plástico, se ha vuelto indispensable y cómo no, si ser durables, livianos y fáciles de moldear, dan paso a la creación de infinidades de productos y aplicaciones, incluyendo los plásticos de un solo uso, los cuales ya mencionamos anteriormente. Su firmeza y durabilidad se considera un arma de doble filo, ya que es debido a esto que tarda mucho en degradarse, creando así graves problemas de desechos plásticos que afectan en gran medida al medio ambiente.
Y aunque se hable mucho de reciclaje, es importante tener en cuenta que solo el 10% de todo el plástico creado desde los años 50 hasta la actualidad ha sido reciclados, y que la verdadera solución es una que muchos consideran inviable: dejar de fabricar tanto plástico, especialmente aquellos de un solo uso.